En esta sesión vamos a hablar de la pseudoprogresión durante el tratamiento con inmunoterapia. Durante años los oncólogos hemos utilizado la variación del tamaño del tumor durante el tratamiento que usemos como una valoración de la eficacia del mismo, y estamos muy acostumbrados a usarlos tanto en ensayos clínicos como en la práctica clínica asistencial, ¿no? Y bueno, pues se desarrollaron diversas directrices para evaluar la respuesta, la más utilizada de las cuales y la más conocida son los criterios RECIST, ¿no? Según esta forma de pensar y de trabajar en oncología, pues cuando un paciente, como vemos en las imágenes, presentaba una disminución pues muy clara del tamaño tumoral de sus lesiones, pues tenía una respuesta, y eso implicaba pues una actividad importante del fármaco y la necesidad de continuar el tratamiento. Y viceversa, si las lesiones aumentaban de tamaño, pues eso implicaba una progresión, un empeoramiento, y era necesario buscar una alternativa diferente o parar ese tratamiento. La valoración del tamaño tumoral durante el tratamiento ha sido muy útil, ha sido muy utilizada, pero desde hace unos años, ya con la introducción de fármacos nuevos como los inhibidores de tirosinquinasa, pues su valor ya se fue relativizando. En la imagen vemos el caso de un paciente con metástasis renales en el riñón derecho, el izquierdo había sido extirpado, en el cual se produce un claro incremento de las lesiones tumorales, lo cual en principio debería implicar una mala evolución del tratamiento, ¿no? Sin embargo, cuando ponemos las fechas a las que corresponden esas imágenes, vemos que entre ambas han transcurrido pues, prácticamente 6 años, lo cual quiere decir que el crecimiento, aunque se produjo, fue muy lento y realmente pues, no implicaba una falta de beneficio del tratamiento. Los oncólogos nos acostumbramos a que estos pequeños aumentos de tamaño no tenían una relevancia clínica y se podía continuar el tratamiento. Pero con la aparición de tratamientos de inmunoterapia, este fenómeno se ha complicado y nos estamos empezando a dar cuenta de que pueden existir beneficios claros de los tratamientos a pesar de un aumento claro en el tamaño de las lesiones, ¿no? Esto se empezó a ver desde los primeros ensayos con inmunoterapia, y aquí tenemos un ejemplo con una vacuna frente a MAGE en melanoma, en el que ya se empezaron a ver las primeras gráficas, pues como las que tenemos ahora, que reflejaban que algunos pacientes presentaban respuestas mixtas, con aumento de tamaño de algunas lesiones y disminución de otras. Y otros pacientes presentaban progresiones francas, con aumento claro del tamaño de las lesiones, ¿no? Y a pesar de ello, en tanto en unos casos como en otros, después de esa progresión inicial, se producía una respuesta de las lesiones si se continuaba el tratamiento. Este es un ejemplo. Aquí vemos otro con un tratamiento con interleuquina 12, con una citoquina en pacientes VIH positivos con sarcoma de Kaposi, en el cual ya reflejaban que algunos pacientes presentaron respuesta, pero antes de esa respuesta presentaban un aumento en el tamaño de las lesiones tumorales, ¿no? Es decir, una pseudoprogresión. Y bueno, pues con la llegada de los anticuerpos inmunomoduladores, pues empezando por los anti-CTLA4, pues ya se empezó a ver esto de forma más generalizada, e incluso, pues como se ve en la imagen, se empezó a documentar histológicamente que el aumento de tamaño de algunas lesiones no correspondía a una progresión de la enfermedad tumoral, sino a un aumento del infiltrado inflamatorio que lógicamente pues no conllevaba un mal pronóstico. Este es un caso claro, y bueno, pues otro caso que se presentó en un congreso americano hace varios años, también muy claro, en el que se ve una lesión costal que aumenta claramente de tamaño a lo largo del tiempo, como se puede ver en la imagen, y bueno, pues cuando se decidió biopsiar esa lesión por el buen estado general del paciente, se vio que no había tumor, únicamente infiltrado linfocitario. Bueno, la observación repetida de casos como este pues llevó a que se generasen consensos de expertos en los cuales pues ya se empezó a enunciar que no solo las estabilizaciones prolongadas, sino incluso los aumentos de tamaño de las lesiones tumorales en el seno de tratamientos de inmunoterapia podían no implicar un mal pronóstico, y ya se animaba o se ofrecía la posibilidad de continuar el tratamiento en estos pacientes, a pesar de un aumento inicial. Este consenso fue en 2007, y un par de años más tarde pues ya se publicaron los primeros criterios de respuesta inmunológica, en el que
al patrón clásico de respuesta con disminución clara, marcada de los volúmenes tumorales, como se ve en el panel B, pues se incluían patrones de respuesta en los que había incrementos leves o muy importantes del tamaño tumoral, como se ve en los paneles B y C, o incluso la aparición de nuevas lesiones que no existían previamente, ¿no?, como se ve en el D. Rápidamente todos los protocolos de ensayo clínico pues, tuvieron que introducir esta posibilidad, y así, aunque todos los ensayos mantienen los criterios RECIST, también todos añaden de alguna manera esta posibilidad de continuar el tratamiento a pesar del aumento en el tamaño de las lesiones, cuando se dan algunas condiciones, ¿no? Y aquí vemos diferentes criterios con anticuerpos anti-PD1, aquí otro ejemplo con anti-PD1 y otro con anti-PDL1. Básicamente todos ellos coinciden en permitir esto durante tiempos limitados, pues hasta la siguiente evaluación de respuesta o un poco más, en pacientes bueno, no es que se vea que la progresión no se acompaña de un deterioro clínico, sino que la situación es buena o estable. Y luego en pacientes también que estén informados de lo que está ocurriendo y de la posibilidad de que realmente el aumento de tamaño de las lesiones pues no sea, o sea, no se deba a una pseudoprogresión, sino a una verdadera progresión de la enfermedad. Bueno, pues ya empezamos a conocer los primeros resultados de estos estudios con anticuerpos inmunomoduladores. Aquí vemos el ejemplo de anticuerpos anti-PDL1 en pacientes con cáncer de pulmón, y ya pues vemos estas gráficas en las que en alguna de ellas, pues podéis ver el triángulo azul, pues ya hay pacientes que progresan, pero se continúa el tratamiento a pesar de todo ello. Vamos a ver algunos ejemplos de pacientes que han presentado pseudoprogresiones o aparentes pseudoprogresiones en el seno de tratamientos con anticuerpos inmunomoduladores y bueno, pues ver algunas de sus características y de los problemas que representan. En esta imagen vemos el caso de una mujer de 54 años con un cáncer de vejiga tratado con anticuerpos anti-PDL1 que presenta una respuesta ganglionar clara de la enfermedad. Esta paciente también tenía enfermedad ósea con dolor, que precisaba tratamiento con morfina, que se pudo suspender a las pocas dosis de tratamiento, coincidiendo con esta respuesta, ¿no? Sin embargo, a la vez que se producía esta disminución de la enfermedad ganglionar y este beneficio clínico, ¿no?, con desaparición de la necesidad de usar morfina, pues vimos un aumento exactamente a las mismas fechas del tamaño de algunos ganglios mediastínicos y también iliares, ¿no?, que atribuimos a pseudoprogresión. En el siguiente escáner, que se realizó un par de meses más tarde, pues se mantenía esta situación de respuesta pélvica con aumento de tamaño de las lesiones, que bueno, estaban estables, y bueno, pues hemos decidido continuar el tratamiento, aunque tampoco estamos seguros de qué pasará con el tiempo, ¿no? Bien, un segundo caso pues, es el de un paciente de 80 años con un cáncer de pulmón avanzado, en tratamiento con un anticuerpo anti-PD1. Y ya desde la primera evaluación, después de las primeras 3 o 4 dosis, presentó un aumento muy claro, como podéis ver en la imagen, de algunas adenopatías mediastínicas e iliares. Y también en la siguiente imagen de algunos nódulos pulmonares, ¿no? El paciente se encontraba bien, sin mayor problema. Este caso lo atribuimos como pseudoprogresión y quizá fue pues, también relativamente sencillo porque el paciente también presentaba una lesión pancreática muy clara, que de hecho habíamos biopsiado mediante ecoendoscopia, que presentó una respuesta pues, casi completa en las mismas fechas, ¿no? Y esto es algo que nos ayuda muchas veces a diferenciar pseudoprogresión de progresión. Esperamos tiempo, mantuvimos el tratamiento y como se ven en las imágenes, pues la evolución fue una resolución también, una respuesta radiológica casi completa de las lesiones pulmonares que habían presentado pseudoprogresión. A veces las cosas no son tan sencillas y para eso vamos a ver un tercer caso, el de un paciente de 42 años con un tumor escamoso de pulmón, tratado también con anticuerpos anti-PD1 en el mismo estudio que el anterior. Este paciente que presentaba una lesión pectoral, como se ve en la imagen, pues presentó una respuesta buena, que de hecho el nódulo era palpable y lo vimos todos claramente, ¿no? Y continuó el tratamiento. Tenía unas lesiones hepáticas que se quedaron estables, ¿no? Con el paso del tiempo, la lesión pectoral creció de tamaño
y bueno, el aumento de tamaño era discreto, pero las lesiones hepáticas fueron aumentando poco a poco y claro, en el seno de la respuesta del nódulo pectoral lo dimos como una posible pseudoprogresión, pero llegó un momento en que la lesión era tan grande que ya no era posible. Hicimos una biopsia de las dos lesiones, tanto de la pectoral como de la hepática, y bueno, pues todo correspondía a una verdadera progresión tumoral y hubo que suspender el tratamiento. Quizás se podía haber hecho antes, pero los problemas pues la posible pseudoprogresión en el seno de un paciente que había progresado inicialmente, pues hizo tomar esta actitud, ¿no? Y bueno, esto refleja de alguna manera los problemas que implica la pseudoprogresión, ¿no? Lejos de ser una curiosidad biológica sin más, es un problema muy importante para el manejo clínico de los pacientes, tanto en ensayos como en la asistencia habitual, una vez que estos fármacos pasen a ser aprobados, ¿no? Y a utilizarlos en la práctica clínica diaria. Y es que la herramienta fundamental que teníamos para continuar o para el tratamiento pues va a perder parte de su valor y ciertamente no sabemos cómo manejar esta situación, y ello nos va a llevar en ocasiones a errores, bien por parar el tratamiento antes de lo que deberíamos o bien por continuarlo pues más allá de empeoramientos verdaderos del tumor, ¿no? ¿Qué soluciones tenemos a este problema de la pseudoprogresión? No hay una solución única, una respuesta clara, pero bueno, pues yo he planteado aquí algunas posibles herramientas que podemos manejar, ¿no? El primero de ellos es biopsiar las lesiones, ¿eh? Y aquí pues pongo la biopsia del último paciente, de la biopsia de su nódulo pectoral, que como he comentado pues correspondía a una lesión tumoral, ¿no? Un carcinoma escamoso sin infiltrado inflamatorio. Bueno, pues en algunas ocasiones esto puede ser una manera de saber realmente qué es lo que está pasando en estos pacientes, ¿no? Bueno, la necesidad de realizar estas biopsias adicionales, secuenciales, también hay que verla como una oportunidad de conocer qué pasa en estos pacientes, de realizar proyectos de investigación translacional, y yo creo que también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Otra segunda opción que se está empezando a tener en cuenta, a valorar, es la posibilidad de añadir estudios de imagen metabólicos, ¿no? como el PET, y muchos protocolos pues ya incorporan esto pues para ver si diferencias en la incorporación de contraste entre las imágenes precoces y tardías pues pueden correlacionarse de alguna manera con que exista una progresión verdadera o una infiltración linfocitaria, una pseudoprogresión, ¿no? Una tercera solución puede ser el empleo de biomarcadores asociados a la carga tumoral, ¿eh? Esto no es algo nuevo, ya lo hacemos, por ejemplo, en el cáncer de testículo. Tenemos biomarcadores que de forma muy precisa nos indican la evolución de la enfermedad, y quizás esto se pueda desarrollar como una herramienta para valorar las pseudoprogresiones en otros tipos de tumores, ¿no? Nuestro grupo hizo un estudio determinando niveles de interleuquina 8 en pacientes con diversos tipos de tumores y con diferentes tratamientos, y vimos que había una asociación bastante clara entre el volumen tumoral y los niveles plasmáticos de interleuquina 8, y que las variaciones de estos niveles se asociaban de forma bastante fidedigna con la respuesta o progresión. Esto, como digo, lo hicimos en muchos tumores y con muchos tratamientos, quimioterapia, incluso cirugía, pero también teníamos un pequeño grupo de pacientes tratados con un anticuerpo anti-CTLA4, en concreto ipilimumab. Eran pacientes con melanoma, y como se ven en la imagen, había una correlación bastante buena entre la presencia de progresiones verdaderas, que confirmamos con la evolución que así eran, y aumentos de los niveles de interleuquina 8, mientras que en los casos de estabilización o respuesta pues siempre se observaron disminuciones de los niveles, ¿no? Estos resultados son muy preliminares, pero bueno, pueden indicar una vía de desarrollo pues, a futuros biomarcadores que nos ayuden a solucionar este problema. Bueno, pues como conclusiones a esta sesión, yo diría que los tratamientos inmunológicos pueden producir beneficio clínico en presencia de un aumento de tamaño de las lesiones tumorales, pero que este aumento de tamaño puede, sin embargo, corresponder a una verdadera progresión, ¿no? Y que necesitamos ya de forma urgente, porque estos tratamientos ya están aquí, ya no solo en los ensayos, pues formas de diferenciar entre una situación y la otra. Y algunas alternativas pues pueden ser la realización de biopsias,
la utilización de pruebas de imagen metabólica o el empleo de biomarcadores séricos asociados a carga tumoral, ¿no? Además, por supuesto, del juicio clínico, de ver cómo está la situación clínica del paciente, la posibilidad clínica que tenemos de esperar y ver qué sucede, o la evolución de otras lesiones paralelas que también nos puede ayudar a diferenciar estas situaciones. Eso es todo. Muchas gracias.